Este es un salmo about looking back. acerca de mirar hacia atrás. I thought I'd title it, Pensé que lo iba a dar de título, Remember When. Recuerda cuándo. I don't know about you, No sé de ti, but there are times that we sit together with friends and family pero hay momentos en que nos sentamos juntos con familiares y amigos and we reminisce about old times y recordamos acerca de tiempos pasados. and we say, oh, remember when. Y dices, oh, ¿te acuerdas en aquel entonces? But to set the stage, Pero para poder poner el escenario, to lay the foundation, para poner los cimientos, we're going to go back some 400 years. vamos a regresar unos 400 años Before this psalm was written, antes de que este salmo fuese escrito. there was Deuteronomy. Estaba Deuteronomio. So go to Deuteronomy chapter 4. We'll come back to the psalm. Y vamos a volver al salmo, pero vamos primero a Deuteronomio 4, Deuteronomy chapter 4. capítulo 4 de Deuteronomio. Remember when? ¿Recuerdas cuándo? Remember when Moses spoke to the children of Israel? ¿Recuerdas cuando Moisés habló a los hijos de Israel? The nation stood at the border of the promised land. La nación estaba parada al borde de la tierra prometida. They were camped on the east side of the Jordan River, Estaban campados en el lado este del río Jordán. on the plains of Moab, Estaban en los valles de Moab. right across from the city of Jericho. Estaban al cruzar de la ciudad de Jericó. But before they could even enter the promised land, Pero antes que pudieran entrar en la tierra prometida, Moses had to prepare them. Moisés debía prepararles. When you go into the land, Cuando entres en la tierra, don't forget what God has done. no olvides lo que Dios ha hecho. And don't forget to tell your children Y no olvides de enseñar a tus hijos what God has done. lo que ha hecho Dios. So looking at Deuteronomy chapter 4, Capítulo 4 de Deuteronomio, we're going to read verse 9. vamos al verso 9. Only take heed to yourself and diligently keep yourself, lest you forget the things your eyes have seen, and lest they depart from your heart all the days of your life, and teach them to your children and your grandchildren. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Especially concerning the day you stood before the Lord your God in Horeb, when the Lord said to me, gather the people to me, and I will let them hear my words, that they may learn to fear me all the days they live on the earth, and that they may teach their children. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivan sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. So Moses told them, Entonces Moisés les dijo, what you've experienced, lo que ustedes han experimentado, what you've learned, lo que ustedes han aprendido, you've got to pass it on to your kids. debes de pasárselo a tus hijos. You got to let them know. Debes de dejarles saber. Last week we remembered 9/11. La semana anterior estábamos recordando el 9/11. 20 years have passed, Han pasado ya 20 años and people remember that y day. las personas recuerdan ese día. I remember exactly where I was Yo recuerdo exactamente dónde estaba and what I was y doing lo que yo estaba haciendo when those planes hit the World Trade Center. cuando esos aviones pegaron contra los edificios. Why is it so important ¿Por qué es que es tan importante to remember? de recordar? Well, there are several reasons, Bueno, hay muchas razones, but we'll get to that later. pero vamos a llegar a eso más adelante. So Moses tells them, Entonces Moisés les dice, you got to tell them. debes decirles. Tell your kids how you met the Lord. Diles a tus hijos cómo encontraste al Señor. Tell them how the Lord came into your life. Diles cómo es que el Señor vino a tu vida. Tell them what God has done for you. Dile lo que Dios ha hecho por ti. There's a quote that I read. Hay una cita que yo leí. Teaching kids to count is fine, Enseñar a los niños a contar está bien, but teaching them what counts is better. pero enseñarles lo que cuenta es mejor. That's Bob Talbert. Esa es una cita de Bob Talbert.
We have to pass it on. Necesitamos pasárselo a ellos. We have to tell them. Necesitamos decirles, Trust in God with all your heart. confía en Dios con todo tu corazón And lean not on your own y no te understanding. apoyes en tu propia prudencia. In all your ways acknowledge En Him, todos tus caminos reconócele and He shall direct your path. y Él enderezará tu senda. And Moses didn't tell them once. Y Moisés no les dijo solamente una vez, He reminds them a second time. Él les recuerda una segunda vez. So now turn to Deuteronomy chapter 6. Entonces vamos ahora a Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomy chapter 6, capítulo 6 de Deuteronomio, verse 5. versículo 5. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Repeat them to your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Las atarás a tu mano como señal y estarán como señal entre tus ojos. Write them on the door frames of your houses and on your gates. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. So Moses is repeating himself, Entonces Moisés se está repitiendo a sí mismo and he does this for a reason. y lo hace por una razón. He knows the people. Él conoce al pueblo. He not only reminds them once, Él no solamente les recuerda una vez, he tells them twice, les dice dos veces and then a third y time. les dice una tercera vez. Look at Deuteronomy chapter 11, Veamos Deuteronomio capítulo 11. and we're going to go to verse 19. En el versículo 19, Teach them to your children. las... Talk, Perdón, María. talk about them when you are at home and when you're on the road, when you're going to bed and when you're getting up. Las enseñarás a tus hijos, hablando de ellas, sentado en tu casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. So Moses was really preparing them. Entonces Moisés realmente les estaba preparando Before going into the promised land, antes de entrar a la tierra prometida. there's no better preparation No hay mejor preparación than repetition. que la repetición. So preparation and repetition go hand in hand. Entonces la preparación y la repetición van de la mano. You can't get good at something if you don't. No puedes hacerte bueno en algo si no lo haces. There's a saying, Hay un dicho, failing to prepare el fallar al prepararse is preparing to fail. es el prepararse para fallar. And what's that other one? ¿Y cuál es el otro? Practice makes perfect. La práctica hace la perfección. So Moses really made it a point Entonces Moisés realmente lo hizo su punto to get his message across de cruzar su mensaje, because he knew the people so well. porque él conocía a su pueblo bastante bien. He's been pastoring them for 40 Él years. les ha estado pastoreando por 40 years. 40 años. So now going back to Psalm 78, Ahora, regresando a Salmo 78, this is a contemplation of Asaph. esta es una contemplación de Asaf. Some translations say maskil. Unas versiones dicen masquel, mezquil, And I couldn't get a solid definition on the word, y no pude obtener una definición sólida en la palabra, but I take it to mean a song pero yo entiendo que es un salmo that seeks to instruct que busca el instruir or educate. o educar. So looking at Psalm 78, Entonces, viendo el Salmo 78, starting with verse 1. versículo 1. Give ear, O my people, to my law. Incline your ears to the words of my mouth. Escuchad, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. I will open my mouth in a parable. I will utter dark sayings of old. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, Which we have heard and known, and our fathers have told us. los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. We will not hide them from their children, telling the generation to come the praises of the Lord and his strength and his wonderful works that he has done. No las encubriremos a sus hijos, cantando a la generación venidera, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo.
For he has established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel, which he commanded our fathers that they should make them known to their children. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres para que la notificasen a sus hijos. That the generation to come might know them, the children who would be born, that they may arise and declare them to their children. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y a los que se levantaran lo cuenten a sus hijos. That they may set their hope in God and not forget the works of God, but keep his commandments. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. So by reading this, Entonces, al leer esto, it seems that there's a great responsibility aparentemente hay una gran responsabilidad for one generation para una generación to pass on the faithfulness of God de pasarles la fidelidad de Dios to the next a la generation. siguiente generación. Moses emphasized Moisés enfatizó that the truth of God's word que la verdad de la palabra de Dios was not something no era algo that they were to keep for themselves, que se debían guardar a sí mismos, but that they were to pass it on. sino que debían de pasarlo a sus hijos. It had to be transferred to the next generation. Necesitaba ser transferido a la siguiente generación. So looking at what the psalmist is telling the listener in verse 1, Entonces, viendo lo que el salmista le dice al lector en el versículo 1, incline your ears to the words of my mouth. e inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. It's kind of like you're getting ready to listen to some gossip, Es como que si estuvieras listo para escuchar algún chisme and have you noticed your body kind of goes forward y has notado que tu cuerpo se inclina hacia adelante just so you could capture every word that's being said, para que tú puedas capturar cada palabra que se está diciendo, so to make sure you're getting the point, you're hearing everything that they're telling you. para asegurarte de que estás entendiendo cada punto de las cosas que te están diciendo. What kind of person would I be ¿Qué tipo de persona sería yo if I didn't let the words of God fall to the ground? si yo dejara que las palabras de Dios cayesen al suelo? What kind of person would I be ¿Qué tipo de persona fuese yo if I would live as if my life depended on every word of God? si yo viviera mi vida como que si dependiera en cada palabra de Dios? Just like my body depends on the food that I eat, Así como mi cuerpo depende de la comida que yo consumo, man shall not live by bread alone, el hombre no vivirá solamente de pan, but by every word sino que de cada that palabra comes forth from the mouth of God. que sale de la boca de Dios. Now that the psalmist has his listeners' full attention, Ahora que el salmista tiene la atención completa del lector, he goes on in verse 2, él continúa en el versículo 2, I will open my mouth in a parable. abriré mi boca en proverbios, I will utter dark sayings of old. hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. So guess what? The gossip is about to flow. Entonces adivina qué, está empezando a fluir el chisme. And we're going to capture all the juicy parts. Y vamos a capturar todas las partes jugosas, Because that's what we're good at, right? porque eso es lo que somos buenos a hacer, ¿correcto? What the psalmist is saying, Lo que el salmista está diciendo, now that I've got your attention, ahora que yo tengo tu atención, I'm going to share things with you voy a compartir cosas contigo that if you pay close que attention, si tú prestas atención detenidamente, you will be able to perceive. podrás percibir. I'm going to share with you Voy a compartir contigo spiritual truth verdades espirituales that is timeless. que son sin tiempo. It applied to the generation of Asaph, Aplicó a la generación de Asaf and it applies to us today. y también aplica para nosotros hoy. The psalmist continues in verse 3, En el versículo 3 el salmista continúa, which we have heard and known and our fathers have told us. las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. I'm going to bring to remembrance Voy a traer al recordatorio things that were taught to us in the past. cosas que se nos enseñaron en el pasado. Now, I don't remember what my first grade teacher taught me, Ahora, yo no recuerdo lo que mi maestro del primer grado me enseñó, but I do remember how I was taught to tie my shoelaces. pero